Bienvenidos, bienvenidas. El Señor los bendiga. Gracias por estar ahí una vez más y compartir este espacio, este tiempo en el que juntos vamos a meditar y reflexionar en la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero compartirles un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y sé también y me consta que a otros siervos, líderes, pastores, evangelistas, maestros, el Señor les viene hablando en el mismo sentido. La humanidad está atravesando por un momento muy difícil. La pandemia del COVID-19 realmente está afectando al mundo entero y principalmente lo que tiene que ver con el aislamiento o lo que llamamos la cuarentena está generando algunas cuestiones, está sacando a luz algunas cosas, no solo en el común de la sociedad, sino también está haciendo mella en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, en los creyentes. Por eso es importante que podamos reflexionar y meditar juntos en este tiempo a la luz de las Escrituras. Yo le puse como título a este mensaje: de la cuarentena al desierto, del desierto a los últimos tiempos. Parece un juego de palabras, pero cuando vayamos desarrollando esta reflexión, vamos a notar que el Señor nos está hablando y nos está advirtiendo principalmente sobre algunas cuestiones. Muy bien, en los evangelios nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo estuvo orando y ayunando durante 40 días y 40 noches. Y dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Allí se le presenta a Satanás y comienza a tentarlo. Y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le contesta con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego va un poquito más allá y lo lleva al pináculo del templo y le dice el diablo que si eres el Hijo de Dios, arrójate desde esta altura, tírate, que escrito está, el Señor va a enviar sus ángeles para que te cuiden, para que te guarden, para que te rodeen. Y el Señor le contesta también con la palabra: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego el diablo le dice al Señor Jesucristo, le muestra todos los reinos del mundo y le dice que si postrado me adoras, todo esto te lo daré. Nos muestra ahí que el diablo tiene autoridad en el mundo, que el mundo le pertenece, que él gobierna en el mundo. Y el Señor Jesucristo le refuta esa propuesta diciéndole: escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Y dice que el diablo se alejó y se fue. Ahora bien, nosotros muchas veces nos sentimos tentados por la palabra. Hay muchas personas que se nos presentan diciéndonos que tienen la verdad revelada, que han tenido un encuentro profundo con el Señor y que Dios les ha mostrado un montón de cuestiones y que estos tiempos están pasando por esto, y se comienzan a hacer un montón de hipótesis y comienzan a resurgir profecías y cuestiones que a veces no tienen nada que ver con la realidad en la que estamos viviendo, ni tampoco con los tiempos en los que el Señor nos advirtió y nos mostró en la palabra que íbamos a atravesar y que íbamos a vivir. Se hacen un montón realmente de conspiraciones y de cosas y nos hacen entrar en un ambiente en el que realmente más que bendecirnos y que hacernos levantar la cabeza y cobrar ánimo, nos achacan, nos tiran para abajo, nos generan dudas, generan temores, generan preocupaciones. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13. Vamos a leer San Marcos 13, es el texto que vamos a tomar nosotros como base para esta reflexión. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y les estaba hablando acerca de algunas cuestiones que iba a haber en el final de los tiempos, y los discípulos le preguntan: ¿y cuáles van a ser esas señales? ¿Cuáles van a ser las señales de los últimos tiempos? Y nuestro Señor le responde, Marcos 13, versículo 5 en adelante, dice: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
En el versículo 7 dice, más cuando oigan de guerras y de rumores de guerra, no se turben, porque es necesario, dice el Señor, que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto. Dice, principio de dolores son estos. Luego, en el versículo 21, capítulo 13, versículo 21 de San Marcos, el Señor dice, entonces, si algunos le dijeran, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Más ustedes ya saben todas estas cosas porque yo se las he dicho antes, dice el Señor. Se las estoy advirtiendo. Entonces, como le decía, estamos escuchando muchas voces en este tiempo. Y el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos oyendo muchas voces. Muchas veces oímos las voces de los medios de comunicación, de las redes sociales, oímos las voces de las páginas web, las voces de algunos amigos, vecinos, personas que nos hacen comentarios, y no estamos oyendo la voz de Dios. Este tiempo de aislamiento, de cuarentena, yo creo que tenemos que aprovecharlo para oír más y más la voz de Dios. ¿A dónde está la voz de Dios? Acá, en su palabra, en la Biblia. Es un tiempo para comenzar a escudriñar en las Escrituras, a estudiar la palabra, a leer la palabra, a meditar en la palabra de Dios. Es un tiempo para buscar a Dios en oración, en ayuno, en intercesión, en alabanza, en adoración. Este es un tiempo en el que tenemos que buscar a Dios. Muchos de nosotros noto que estamos realmente contaminados por toda la corriente de este mundo, que ingresa a nuestros hogares por los medios de comunicación. Prestamos oídos a voces que no son las de Dios, y eso trae desánimo, trae en nosotros angustia, trae duda, trae preocupación, trae temor. Tenemos que despojarnos de todo eso y comenzar a mirar a Jesús, a mirar a nuestro Señor Jesucristo y a mirar las señales que nos ha dejado el Señor a través de su palabra. El Señor y los apóstoles, los discípulos nos han realmente a nosotros dejado en las Escrituras señales claras de qué actitud debemos tomar nosotros en este último tiempo. En 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que escuchamos. Por eso yo les decía, estamos en un tiempo de cuarentena, pero no pasemos de la cuarentena al desierto para poder luego llegar y entender que estamos viviendo el último tiempo. Cuando uno pasa el desierto muchas veces lo pasa porque es un propósito de Dios. Dios tiene un propósito con algunos de nosotros y nos hace pasar por el desierto. Nos hace pasar por un tiempo de disciplina, por un tiempo de prueba. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y en el 11 dice que ninguna disciplina parece ser grata para nosotros. No es ningún motivo de gozo. Pero una vez que surte el propósito, realmente termina siendo de gran bendición. Entonces, nosotros a veces mezclamos lo que es la disciplina con lo que es la prueba. El Señor Jesucristo fue probado, fue tentado. Muchas veces nosotros somos probados y somos tentados por nuestras propias pasiones, por nuestra propia humanidad, por todo lo que arrastramos como seres humanos en nuestra vida. Somos tentados a un montón de cuestiones. Pero el Señor a veces nos disciplina y nos hace atravesar el desierto. Pero hay otras veces en las que nosotros nos metemos solos en el desierto. El pueblo de Israel salió de Egipto y tenía que atravesar el desierto. Muchos teólogos sostienen, muchos estudiosos de las Escrituras sostienen que es un camino de 40 días y que probablemente le podría haber llevado hacerse de la tierra prometida, a aferrarse, a arraigarse en la tierra prometida entre 1 año o 2, tal vez ya podrían haber estado establecidos ahí. Y fíjense que tuvieron 40 años divagando en el desierto. Porque dudaron, porque cuestionaron a Dios, porque cuestionaron a su líder, a Moisés, porque estuvieron mirando otras cosas y no mirando
la voz de Dios, no escuchando la voz de Dios, escuchando otras cosas, mirando otras cosas. No estuvieron escuchando la voz de Dios, no estuvieron mirando a Dios. Se hicieron un ídolo. Capítulo 32 de Éxodo nos habla sobre el becerro de oro. Necesitaban ver algo, necesitaban ver con sus propios ojos a un Dios, a alguien que los guiara. Así somos muchas veces nosotros. Pareciera que todo el tiempo necesitamos contaminarnos con las cosas que el mundo nos ofrece. Con lo que creemos que es noticia, con lo que creemos que es información, con lo que creemos que está bien, que debemos escuchar, debemos estar preparados, y a veces prestamos oído a cosas que no edifican. Por eso, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigo, amiga que me estás oyendo, me estás viendo en esta oportunidad, me gustaría decirte que hay desiertos que tenemos que atravesar porque son el propósito de Dios, pero hay otros desiertos que los provocamos nosotros. Por eso, aprovechemos la cuarentena, aprovechemos este aislamiento para buscar más de Dios y más de su palabra. Mire lo que dice también el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: también debes saber esto, le dice el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos realmente, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Aquellos que aman más el dinero y los placeres de este mundo que a Dios. Y en el versículo 5 dice lo siguiente: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. A esto se evita. Nosotros muchas veces no evitamos. Dejamos que entren todos estos tipos de cuestiones. Algunos que se disfrazan de creyentes, que se disfrazan de cristianos, que se disfrazan de profetas, de evangelistas, de maestros, de predicadores, y entran en nuestro hogar a través de las redes sociales y nos contaminan y nos llenan la cabeza, y en vez de alentarnos, nos infunden temor, nos infunden duda. Realmente ponemos a dudar, y como el pueblo de Israel en el desierto comenzamos a cuestionar algunas cosas. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste? ¿Para qué esto? ¿Por qué esto? En vez de mirar a Dios y en vez de buscar a Dios. Aprovechemos este tiempo. Dios nos quiere preparar, pueblo. Dios quiere prepararnos. Y cuando estemos preparados, yo estoy seguro que la pandemia va a terminar. Cuando realmente estemos preparados, Dios nos va a sacar y nos va a llevar allá afuera a predicar el Evangelio, a ganar las almas. Porque miren, en Marcos capítulo 13 que estuvimos leyendo, el versículo 10 es único. En los demás evangelios aparece esta referencia de los tiempos del fin. Pero solamente en Marcos 13:10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra obra de los últimos tiempos. Esa es nuestra tierra prometida ahora. Ahí debemos llegar nosotros, a predicar el Evangelio a todas las naciones. Así que estemos atentos, seamos sabios, estemos con el oído presto, puesto a escuchar la voz de Dios. Estemos atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros en este tiempo. En Juan, primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 3, el apóstol Juan nos dice algo muy, muy interesante. Amados, dice, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en primera de Juan también, en el capítulo 2, nos dice así, versículos 18 en adelante: hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que en el último tiempo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Tengamos cuidado. No andemos buscando al anticristo por todos lados. Hay muchos que aseveran y aseguran y dicen que el anticristo es fulano, que es mengano,
que es el príncipe Harry, que es Trump, otro que es Putin, y ahí la van llevando y dando nombres de personas, de políticos y de personalidades. No es así. En este tiempo tenemos que entender que el anticristo está manifestándose en el mundo en lo espiritual. Y generalmente se manifiesta en los falsos profetas, se manifiesta en los falsos hombres de Dios, que comienzan a infundir temor y preocupación en el pueblo en vez de traer palabra de bendición. Seamos sabios, hermanos, hermanas, queridos, y me gustaría para terminar compartir 4 cosas nada más. Decirle 4 cosas para cerrar este mensaje, para pasar de la cuarentena directamente a los últimos tiempos y no atravesar el desierto. Tenemos que tener en cuenta primero que Dios es el soberano del universo y es el Señor de la tierra. Dios es el soberano de todo. Él es el que gobierna sobre todo. Y nos dice por ahí la palabra que toda rodilla se doblará ante el Señor. Lo segundo que me gustaría dejarles como reflexión final es que Él conoce desde el principio cuándo va a ser el fin. Nuestro Dios conoce desde el principio, desde que creó la tierra, cuándo va a ser el fin. Así que descansemos en el Señor, descansemos en Dios, descansemos en su palabra. Lo tercero, Jesucristo volverá a la tierra por su iglesia. Así que no nos perdamos dando vuelta 40 años en el desierto. Preparémonos para la venida del Señor. Y lo cuarto y último es que hay un justo juicio con una recompensa de vida eterna en el cielo para los hijos de Dios, para los que perseveran, para los que alcanzan la vida eterna. Así que espero le haya servido esta reflexión, este mensaje. Por eso yo les decía que le había puesto como título de la cuarentena al desierto, del desierto a los últimos tiempos. Sinceramente me gustaría a mí aprovechar este tiempo de aislamiento y de cuarentena para orar, para clamar, para interceder. Es más, lo estamos haciendo. Muchos hermanos de la iglesia nos contactamos por las redes sociales, por Zoom, por videollamadas de WhatsApp, por diferentes medios digitales. Nos comunicamos, nos juntamos, oramos, intercedemos juntos, compartimos motivos de oración, nos mantenemos en contacto. No hace falta que estemos en el templo bajo las 4 paredes. Mire, estábamos todos muy cómodos en nuestras iglesias. Yo noto que estábamos todos muy cómodos, codeándonos unos con el otro, peleándonos a ver quién iba a tomar un lugar o el otro, quién iba a predicar hoy, a quién iban a aplaudir mañana. Estábamos todos cuidando nuestro espacio, nuestro lugar ahí en la iglesia, nuestro lugar de reconocimiento. Y no estábamos mirando hacia afuera. Dios necesita una iglesia de puertas abiertas y de brazos abiertos para recibir a todos. Estábamos todos muy cómodos y ahora estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, y hagamos de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra habitación un altar. Hagamos un altar ahí en nuestra casa, en nuestro hogar. Y evitemos pasar por el desierto. Evitemos pasar por el desierto a propósito. Si Dios tiene un plan, si Dios tiene un propósito con alguno de ustedes y está atravesando un desierto porque es el propósito de Dios, bueno, bienvenido sea. Páselo con gozo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Páselo con gozo. Páselo con gozo porque hay una bendición al final. Pero si nosotros somos los que provocamos el desierto, después no podemos levantar las manos y decir, oh Señor, ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos pusiste en esta situación? El pueblo de Israel debía pasar nomás por el desierto, pero estuvieron vagando 40 años por la murmuración, por la duda, por cuestionar a Dios, por no oír la voz de Dios, por no respetar al líder, por un montón de cuestiones. Si ustedes que conocen las Escrituras, van a ir a Éxodo 3, al libro de Éxodo y pueden leer la historia del pueblo de Israel desde la salida de Egipto y todo su divagar por el desierto. Tratemos en este tiempo de evitarlo y afirmémonos para entender que sí, verdaderamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos, no hay ninguna duda de eso. Pero cuidado con estar esperando la manifestación del anticristo y esperar las catástrofes y generar dudas y temores en nuestra vida. Preparémonos para predicar la palabra, porque es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar para finalizar este mensaje. Yo espero que haya sido de gran bendición para su vida. Bendito Dios y Padre del cielo. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia.
Te damos gracias porque tú nos hablas cada día, Señor, porque tú nos enseñas y nos muestras el camino. Gracias porque hay muchas promesas en tus palabras, Señor. Ahí realmente encontramos ahí, Señor, nosotros el refugio para los tiempos en que estamos viviendo. Señor, háblanos en este tiempo. Enséñanos en este tiempo. Ayúdanos a aprovechar, Señor, cada momento que tengamos para buscar más y más de tu presencia. Señor, queremos hacer oídos sordos a todas esas voces que se levantan para traer, Dios mío, maldición. A todas esas voces que vienen a traer duda, a generar angustia, Señor, a generar temor, a generar preocupación en nuestras vidas. Y queremos oír solamente tu voz. Señor, no queremos ser necios y atravesar un desierto a propósito. Si no es tu propósito, si no es tu voluntad, Señor, y si no está en tus planes que pasemos un desierto, Señor, ayúdanos a no atravesarlo, a que seamos sabios y a prepararnos porque una gran tarea nos espera, Señor, al final de esta pandemia, que es ir y ganar las almas para Cristo, para el reino de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas cada día. Bendice a cada uno de los que está del otro lado, Señor, que pueda meditar, que pueda entender, que pueda reflexionar, da discernimiento, da luz, da sabiduría en este tiempo, Señor, la necesitamos. Y gracias te damos porque tú siempre nos oyes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, que Dios los bendiga grande y ricamente. Espero le haya sido de gran bendición este mensaje. Nos estaremos viendo pronto en otra emisión similar a esta. Chau, chau.